La degradación de la Iglesia, capítulo 4. Los hechos del Espíritu con la Iglesia, segunda parte, última. El inicio glorioso de la Iglesia, continuación. Cuando derribamos al capítulo 13, encontramos una especie de segundo Pentecostés, con 5 hermanos constituidos por el Señor como profetas y maestros. Ellos estaban dedicados a ministrar, es decir, servir al Señor, mediante oración y ayuno, pero no un ayuno religioso, sino un ayuno en el Señor. Mayor revelación sobre el ayuno puede ser encontrada en los capítulos 15, 16, 17 y 18 del libro La oración en el Espíritu del mismo editor. En esta actitud de búsqueda, el Espíritu tiene plena libertad y acción, y por eso dice: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Hechos 13, versículo 2. Observe la genuina obra del Espíritu, donde no puede intervenir la mano del hombre. Aquí hay 5 hermanos totalmente en el Espíritu, sirviendo al Señor en unanimidad, y el Espíritu designa a 2 de ellos para hacer su obra. Destacado. Estos santos no fueron designados por la voluntad de los hermanos de la Iglesia en Antioquía, ni siquiera por los 5 santos profetas y maestros, sino por la soberana y única decisión del Espíritu Santo. No hubo ni un instituto bíblico que los preparara y los graduara como pastores o predicadores, ni un seminario mayor que los constituyera como sacerdotes, obispos, arzobispos, cardenales o papas. Cuando hay esta clase de designaciones, no es el Espíritu Santo quien las hace, sino el diablo, guiando a los mismos hijos de Dios a oponerse al plan del Señor. Desde el momento que fueron llamados estos 2 hermanos, también con Marcos y otros santos, podemos ver que en todo su mover es el Espíritu Santo quien toma la iniciativa. Veamos. Ellos, entonces, subrayado, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia, y de allí navegaron a Chipre, y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Hechos, capítulo 13, versículos 4 y 5. Cuando en la isla de Pafos encuentran un falso profeta judío llamado Elimas, Pablo lo reprende por tratar de apartar al procónsul Sergio Paulo. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos. Hechos 13, versículo 9. Obsérvese cuidadosamente el estado de Pablo, subrayado, lleno del Espíritu Santo. Una vez más la palabra nos confirma el principio de la piedad. Aunque son seres humanos los que anuncian y hacen todas estas cosas, estos hermanos están llenos del Espíritu Santo. Luego es Él quien hace las obras y no los hombres. Esta es la genuina iglesia, la iglesia que el Señor estableció y la iglesia en la que desea que vivamos. Mucha revelación sobre el tema puede ser encontrada disfrutando el libro ¿Cuál iglesia?, del mismo editor y publicado en esta página. Después Pablo y Bernabé llegaron a una ciudad que se llamaba Antioquía de Pisidia, distinta de Antioquía de Siria, y entraron en la sinagoga de los judíos y les hablaron la palabra de Dios. En esta ocasión podemos apreciar el trazo de la palabra que realiza el Espíritu Santo. Las palabras habladas por Pablo no son palabras emanadas de la sabiduría humana, sino que son el trazo perfecto que el Espíritu Santo hace de su palabra. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. 1 Corintios 2, versículos 4 y 5. Cuando el Espíritu toma a alguno o algunos hermanos y habla la palabra, hay 2 posibilidades: que la palabra sea rechazada contundentemente,
como ocurrió con los judíos que, llenos de celos, rebatieron, contradijeron y blasfemaron, o que la palabra sea aceptada, recibida, y las personas crean en el Señor y sean regeneradas, como ocurrió con los gentiles. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y, subrayado, creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Hechos 13, versículo 48. Este es un principio establecido por el Señor y que es perentorio. Subrayado, ninguno que no haya sido escogido por el Señor antes de la fundación del mundo puede ser salvo, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. Efesios 1, versículo 4. ¿Y cómo sabemos cuándo una persona ha sido escogida por el Señor? Por la actitud que ella tiene frente a la palabra que por nuestro medio anuncia el Espíritu Santo. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis, subrayado, y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye a nosotros. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de la verdad y el espíritu del error. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Primera Tesalonicenses 1, versículos 9 y 10. Primera de Juan 4, versículo 6. Y Juan capítulo 18, versículo 37. Una persona escogida por Dios tiene una reacción inmediata a la palabra que le es anunciada por el Espíritu Santo mediante un Hijo de Dios. Recibe al Señor, se dedica a servirlo y se prepara para esperar la segunda venida del Señor Jesús. Por esta razón, cuando predicamos el Evangelio, debemos ser cuidadosos de estar en el Espíritu, para que de esa manera podamos tocar el espíritu de las personas a quienes predicamos. Y en segundo lugar, estar bien constituidos con la palabra, para que el Espíritu Santo pueda tomar de nuestro depósito y hablar a las personas las palabras por él determinadas y que ellos necesitan. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. 2 Timoteo 1, versículo 14. Es hermoso el remate del capítulo 13, cuando el Espíritu anuncia que a pesar de la oposición y la persecución, los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Hechos 13, 52. Así arribamos al capítulo 14 del libro de los Hechos y encontramos a los hermanos enviados por el Espíritu Santo hablando en la sinagoga de los judíos de una ciudad llamada Iconio, donde creyó una gran multitud de judíos y de griegos, judíos y gentiles, haciendo parte del mismo cuerpo y viviendo el nuevo hombre. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Efesios 2, versículos 14 al 16. Debido a que quienes habían creído era una multitud, Bernabé y Pablo se detuvieron allí mucho tiempo, y el Espíritu Santo, por medio de ellos, hizo señales y prodigios. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hicieran por las manos de ellos señales y prodigios. Hechos 14, versículo 3. A pesar de que cuando hubieron llegado a Listra, Pablo fue apedreado, su ánimo no se cansó, ni él desmayó, porque era un hijo de Dios, saturado con el Espíritu Santo, y por esa razón tuvo la valentía de, en lugar de quejarse y lamentarse, ir junto con Bernabé por las ciudades de Listra, donde le habían apedreado,
Iconio y Antioquía a confirmar los ánimos de los hermanos y a decirles que por medio de muchas tribulaciones se obtiene entrada al reino de Dios. Nótese que Pablo y Bernabé no encomendaron a los hermanos a su ministerio, ni a su organización cristiana, ni a determinadas doctrinas, sino a la gracia del Señor, que está conformada por todo lo que hemos descrito en los capítulos 1, 2 y 3 de este libro. Destacado. Ten presente que la cabeza de la iglesia es el Señor Jesús, y que Él, como el Espíritu, es todo suficiente y poderoso para cuidarla y guardarla. Por eso los hermanos no tenían ninguna preocupación, porque sabían que el Señor es capaz de cuidar su cuerpo. Pasadas estas cosas fueron a 4 ciudades más y finalmente regresaron a Antioquía de Siria, desde donde el Espíritu los había enviado. Una vez llegados allí se reunieron con la iglesia para contarles todas las cosas que Dios había hecho y cómo había abierto la puerta del reino a los gentiles, y se quedaron con los hermanos mucho tiempo. Los apóstoles enviados por el Señor no tenían ningún programa específico, no habían diseñado un determinado plan para predicar el Evangelio, ni para construir, comillas, su iglesia y ponerle un nombre determinado que la distinguiera de las, comillas, demás iglesias. Con corazón sencillo salieron enviados por el Espíritu Santo y siempre guiados y dirigidos por Él, hablaron las palabras que Él habló, hicieron las obras que Él hizo, y cuando el Espíritu así lo determinó, volvieron al punto de partida, Antioquía de Siria. Cuando llegamos al capítulo 15, en el que hay una reunión en Jerusalén con la intención de aclarar el asunto de Jesús y la ley de Moisés, especialmente en lo que tenía que ver con la circuncisión, encontramos a Pedro, a Bernabé y a Pablo hablando por medio del Espíritu Santo, y se ve en ellos unanimidad para determinar qué debían hacer los gentiles que habían creído. Una vez solucionado el impasse producido por algunos judaizantes, Pablo y Bernabé permanecieron en Antioquía enseñando la palabra a los hermanos, por cuanto eran profetas y maestros. Vemos en ellos el reposo y la total obediencia al Espíritu al permanecer allí sin afanarse por hacer nada distinto a lo ordenado por el Señor. En el capítulo 16 de Hechos encontramos varios momentos en los que el Espíritu Santo decide qué hacer y el camino por el cual andar. La primera está en el versículo 6, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, subrayado, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. En este caso, Pablo y Silas obedecían y eran guiados totalmente por el Espíritu Santo. Inmediatamente intentaron ir a Bitinia, y una vez más el Espíritu Santo muestra su desacuerdo. Ellos no fueron a ese lugar, y cuando llegaron a Misia intentaron ir a Bitinia, pero, subrayado, el Espíritu no se lo permitió. Versículo 7. Cuando descendieron a Troas, el Espíritu Santo, mediante una visión que le dio a Pablo, le mostró su deseo de ir a Macedonia. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Versículos 9 y 10. Llegados a Filipos es una ciudad de Macedonia, el Espíritu los guió al lugar donde se reunían las mujeres a orar, y allí fue salva Lidia con toda su familia. Luego el Espíritu Santo, por medio de Pablo, echa fuera el espíritu de adivinación de una mujer, y por esta causa Pablo y Silas son encarcelados. En la cárcel no cesan de orar y de cantar alabando al Señor. El Espíritu Santo produce un gran terremoto,
remueve los cimientos de la cárcel, abre las puertas de esta, y así es ganado para la iglesia el carcelero y su familia. Siguiendo nuestro camino, alcanzamos el capítulo 17, en el que los hermanos, obedeciendo a la visión que el Espíritu Santo les había mostrado en Troas, fueron a otra ciudad importante de Macedonia llamada Tesalónica, donde permanecieron unos 20 días, porque enseñaron en la sinagoga de los judíos durante 3 días de reposo. En esta ciudad llena de idolatría creyó el número que el Señor tenía destinado para vida eterna. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Versículo 4. Luego el Espíritu los guió para ir a Berea, donde los oyentes usaron la unción, y dada su nobleza confrontaban el hablar de Pablo y Silas con las Escrituras. En esta ciudad también el Señor ganó un buen número de creyentes, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues, subrayado, recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Hechos 17, versículos 11 y 12. Luego Pablo fue guiado al centro intelectual y filosófico del mundo de esa época, Atenas. Esa ciudad estaba entregada a la idolatría y a la filosofía, dos de los grandes pilares usados por Satanás para estorbar la obra del Señor. También el Espíritu Santo tiene interés en algunas personas allí y conduce a Pablo al Areópago, donde se reunía lo más granado de la filosofía griega, y en su hablar manifiesta un gran número de aspectos de la verdad que merece la pena leerlos. Subrayado, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo, subrayado, Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida, aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque, subrayado, ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo, pues, linaje de Dios, subrayado, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, o plata, o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Hechos 17, versículos 24 al 31. Aquí hay una palabra perfectamente trazada, que sin duda no pudo salir de la sabiduría humana, sino que vino directamente del Espíritu Santo, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. 1 Corintios 2, versículo 13. Como resultado, el Espíritu ganó a un filósofo de nombre Dionisio y a unas mujeres y más hombres. En el capítulo 18, Pablo llega a Corinto, una ciudad europea, y en la sinagoga presentó a Jesús como el Cristo. El Espíritu ganó a Crispo, el principal de la sinagoga, junto con su familia. El Señor allí le dio a Pablo una visión de noche, en la que le pedía que no callara sino que hablara, porque él tenía mucho pueblo en esa ciudad. Pablo se detuvo en Corinto 1 año y medio, y muchos hombres y mujeres creyeron en el Señor Jesús, fueron bautizados y añadidos a la iglesia. En Hechos 19 Pablo llegó a Éfeso,
una ciudad bien importante del Asia de esa época. Previamente había estado allí Apolos, quien era poderoso en las Escrituras y por medio de ellas demostraba que Jesús es el Cristo. Sin embargo, el Espíritu Santo, para evitar que hubiese dos líneas distintas en la presentación y realidad del Evangelio, usó a Pablo para que les hablase del bautismo del Espíritu Santo, les impusiese las manos para que fuesen llenos del Espíritu, y hubo una manifestación de hablar en lenguas y profetizar. Pablo permaneció en esa ciudad por un periodo de 2 años, hasta que todos los habitantes de Asia oyeron la palabra de Dios. El Señor, para confirmación de su palabra, operó por medio de Pablo sanidad y expulsión de espíritus inmundos, así como la quema de libros de brujería y de toda clase de doctrinas esotéricas. En pocas palabras, una acción sin precedentes de limpieza del alma y el espíritu de los nuevos creyentes. Llegados al capítulo 20, encontramos a Pablo saliendo de Éfeso para ir a Macedonia, a Grecia y a Troas, acompañados por 7 hermanos de distintas regiones y ciudades, además de Lucas, el escritor del libro de Hechos. Cuando pasó por Troas, la Biblia registra un hecho por demás notorio, en el que Eutico cayó de la planta alta de la casa donde Pablo anunciaba la palabra y murió. El Señor usó a Pablo y lo regresó a la vida. En el resto del capítulo llega a Mileto, donde se reunió con los hermanos e hizo que viniesen los ancianos de Éfeso. Las palabras pronunciadas por Pablo estando en esa ciudad son de crucial importancia para que los hijos de Dios tengamos un vivir agradable al Señor, y por eso vamos a considerarlas con alguna profundidad. El primer punto que trata Pablo bajo la guía del Espíritu Santo es la forma como él se ha comportado entre los efesios y en general entre todos los hermanos con quienes ha tenido comunión en el Espíritu. Vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Hechos 20, versículos 18 al 21. Pablo no anunciaba nada ni a nadie distinto al Señor Jesús, su persona y su obra de redención. No tuvo la preocupación de tener un local de reunión, sino que se dedicó simplemente a anunciar a Jesús por las casas y públicamente, y a enseñar todo aquello que fuese útil para la edificación de los santos. El apóstol solo tenía una meta: acabar la carrera con gozo y dar testimonio del Evangelio de la gracia, porque ese era el encargo, ministerio, que le había dado el Señor Jesús. Igualmente, el hermano sabía que sería la última vez que se vería cara a cara con los santos que estaban en esa reunión, y por eso hace una protesta muy seria. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Versículos 26 y 27. Destacado: un hermano que ha sido llamado por el Señor para anunciar su palabra no esconde ni calla nada que el Señor le haya ordenado decir, ni tampoco dice cosas que no son habladas por el Espíritu Santo. Él anuncia todo el consejo de Dios, la palabra tal y como la anuncia el Señor, sin quitar ni añadir nada y sin importar cuánto afecte o agrade a los oyentes. Cuando llega al versículo 28, el Espíritu, previendo la terrible degradación que vendría sobre la iglesia, usa a Pablo para advertir a los santos. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Versículo 28. Les recuerda a aquellos hermanos que tenían la función de ancianos de la iglesia en cada ciudad
que es el Señor quien los ha puesto, pero no para enseñorearse ni para gobernar la iglesia, sino para apacentarla, para cuidar a los santos con ternura, para alimentarlos apropiadamente, para suplir la porción de Cristo que cada uno necesita y para ayudarlos a crecer hasta que lleguen a la estatura del Señor. Como es obvio, para alimentar a otros, quien alimenta debe estar lleno del Señor, debe tener revelación, luz y experiencia en la persona del Señor, en su palabra y en su plan, porque de no ser así, la alimentación y la nutrición que se suministra a otros se convertirá en muerte. Igualmente les recuerda que la iglesia es del Señor y que fue Él quien la ganó por su sangre. Esto quiere decir que ningún hermano puede enseñorearse de la iglesia, pastorearla, dirigirla o edificarla, porque esa es una función que el Señor se reservó para sí, aunque Él lo hace mezclándose con aquellos hombres y mujeres que han sido regenerados y que cada día buscan ser uno con Él y agradarlo. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, subrayado, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Mateo 19, versículo 18. En el versículo 29, el Espíritu advierte a los hermanos y a nosotros lo que ocurriría después de la partida de Pablo. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Si en la iglesia no hay hermanos que velen, que busquen revelación en su espíritu, que anhelen ver el deseo y el plan del Señor, vendrán ministros de Satanás, lobos vestidos de ovejas, y no perdonarán al rebaño, sino que lo destruirán. Eso es exactamente lo que ocurre en el cristianismo contemporáneo. De este tema hablaremos abundantemente en capítulos posteriores de este libro. Igualmente el Espíritu advierte a través de Pablo que además de los lobos rapaces que vienen de afuera y los que se identifican con alguna facilidad, de entre los mismos hermanos se levantarían hombres que hablen cosas perversas con el propósito de arrastrar tras ellos a los hermanos. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Versículo 30. Si tú, amable lector, observas el cristianismo hoy, verás que éste está conformado por miles de pequeños rediles que siguen a un pastor, líder o reverendo, pero no al Señor, porque ni los líderes saben seguirlo y mucho menos enseñar a quienes los siguen a ellos. Por todo esto que Pablo intuía por el Espíritu acerca de lo que vendría cuando él ya no estuviera entre los hermanos, les recomendó que velaran, que recordaran todo lo que el Espíritu les había enseñado por su intermedio por un periodo de 3 años. En ese tiempo Pablo se dedicó a amonestar a cada hermano, amonestación que fue caracterizada por la humildad del apóstol, porque nunca la hizo enseñoreándose de los hermanos, sino con lágrimas, con temor y temblor. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestaros con lágrimas a cada uno. Versículo 31. Cuando llega el versículo 32, el Espíritu nos muestra un tema al que debemos poner mucha atención, porque si recibimos revelación en los 4 versículos subsiguientes, entenderemos, por un lado, en buena medida dónde está el origen de la degradación de la iglesia, y por otro lado, cómo debe ser nuestro vivir en la iglesia en cuanto a quién seguir y cómo manejarnos en el asunto de las finanzas. Leamos los versículos. Y ahora, hermanos, subrayado, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con los santificados. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo:
más bienaventurado es dar que recibir. Versículos 32 al 35. Aquí debemos tener en cuenta las siguientes consideraciones. Primera, Pablo encomendó a los hermanos a Dios y a la palabra de su gracia, que es el único que tiene poder para sobreedificarlos y darles herencia con los santificados. El apóstol no encomendó a los hermanos ni a su ministerio personal, que no lo tenía. Él estaba en el ministerio del Espíritu, en el cual había sido puesto por el Señor. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque, subrayado, me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. 1 Timoteo 1, versículo 12. Tampoco encomendó a los hermanos a, comillas, su organización, porque no tenía ninguna, ni a la, comillas, iglesia, que él pastoreaba, porque la iglesia es única y una. Es del Señor y él es su único pastor. Pablo es un hermano que tenía suficiente revelación acerca de la persona de Dios y la forma como él desarrolla su plan, y fue muy cuidadoso en cumplirlo tal como el Señor lo había determinado. Pablo, sabiendo que el Señor es el único que tiene capacidad y poder suficientes para cuidar y edificar a los santos en su cuerpo, a él encomendó a los hermanos. Segunda, Pablo no tenía codicia por la posesión de bienes materiales y nunca esquiló a las ovejas para su propio beneficio, sino que para suplir sus necesidades y las necesidades de los hermanos que laboraban juntamente con él, trabajó con sus propias manos, con el fin de dar ejemplo a los santos de esa época y también a los santos de la posteridad. Más bien nos enseñó que trabajando de esa manera se debe ayudar a los hermanos que en la iglesia tienen necesidades económicas y recordar lo dicho por el Señor Jesús, que más bienaventurado es dar que recibir. Tercera, Pablo no usó la piedad como fuente de ganancia. Hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. 1 Timoteo 6, versículo 5. Tampoco falsificó la palabra de Dios como medio para enriquecerse, pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. 2 Corintios 2, versículo 17. En el capítulo 21 de Hechos de los Apóstoles, a pesar de las advertencias que el Espíritu Santo le hizo por medio de algunos hermanos para que no subiese a Jerusalén, Pablo fue a esa ciudad. Tal vez tenían la esperanza de convencer a Santiago y a los judaizantes del error que cometían al guardar la ley mosaica y obligar a los hermanos a que la guardasen, especialmente en los puntos de la circuncisión y del templo. Pero en lugar de convencer a Santiago sobre el particular, fue convencido por éste para que guardara la parte de la ley en lo que tiene que ver con los votos. Estando en el templo fue apresado, golpeado y sometido a los judíos, quienes, movidos por el odio al Señor Jesús, querían matarlo. Aunque estos hechos se dieron porque Pablo no quiso escuchar a los hermanos, que, hablando por el Espíritu Santo, le pidieron que no fuese a Jerusalén, no obstante, el Señor aprovechó la ocasión para presentar su testimonio ante el pueblo en el capítulo 22, donde les muestra que él, siendo judío, perseguía al Señor Jesús y cómo en el camino de Damasco él lo encontró y lo envió a los gentiles. En el capítulo 23 se llevaba ante el concilio, en el que se encontró el sumo sacerdote, y frente a ellos testificó acerca de la resurrección del Señor Jesús. Llegados al capítulo 24, encontramos a Pablo preso en Cesarea, dando testimonio ante el gobernador Félix, hablándole acerca de la resurrección, del juicio del Señor, del dominio propio y de todas las cosas que estos hombres necesitaban en caso de que fuesen salvos. Desde aquí hasta el final del libro de Hechos encontramos a un Pablo que, a pesar de su situación de prisionero, testificaba en y por el Espíritu Santo, inclusive cuando fue llevado a Roma,
donde estando preso, al parecer fue soltado por un corto periodo, volvió a ser apresado y finalmente muerto. Queremos hacer notar en este capítulo del libro cómo el comienzo de la iglesia en Jerusalén y su expansión por todo el mundo conocido en esa época fue una obra planeada y ejecutada 100% por el Espíritu Santo, sin la intervención de manos humanas, ni de ángeles, ni de Satanás. Si bien es cierto que el Espíritu no trabaja solo, sino que necesita de hombres dispuestos para él, con quienes se mezcla para ejecutar su obra de conformación y edificación de la iglesia, también es cierto que esos hombres, llamados por el Señor, solo hacen su voluntad, oyen la palabra del Señor y la obedecen, sin objeciones, sin agregar ni quitar nada, y en todo su vivir y obrar el Señor es completamente glorificado. Destacado. Este es el glorioso comienzo de la iglesia, y esta es la iglesia que el Señor anhela y desea fervientemente. Esta es la iglesia que Él quiere que vivamos y realizamos en estos postreros tiempos, cuando estamos en vísperas de la venida del Señor. Anhelamos que el Señor nos siga suministrando su gracia, su revelación y su visión, para que podamos vivir una vida que lo agrade a Él y salgamos de la horrible degradación en que el enemigo de Dios y nuestro, el cual es Satanás, ha hecho caer a los santos, especialmente en esta era que se ha convertido en una era de tinieblas. Pero a pesar de eso, el Señor, quien es la luz, quiere alumbrarnos para que veamos el camino y andemos por él, y como resultado seamos los vencedores que Él está buscando para consumar su obra. Terminamos aquí este capítulo y deseamos que hayas logrado disfrutar mucho y que compartas con otros que también necesitan disfrutar como tú. Envíales la dirección de la página www.las-primicias.com.